Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en este día y espero que con expectativa nos acerquemos, o le invito que con expectativa nos acerquemos a Dios y nos acerquemos a este tiempo devocional para ser estimulados, para ser retados al crecimiento espiritual. Recuerde que esa es nuestra meta. Nuestra meta es crecer a la imagen y semejanza de Jesús, el Hijo de Dios. Sé que hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que se hacen en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. Hay muchos movimientos espirituales y hay muchas cosas que estamos viendo hoy en día. Y muchos creyentes se enfocan en este tipo de cosas y descuidan su responsabilidad, su compromiso con el crecimiento espiritual. Entonces, la tarea nuestra es atender nuestro crecimiento. Entonces, yo quiero animarle a que usted a estas alturas o periódicamente se evalúe su vida espiritual. Ese es un reto también. Tal vez buscar algún compañero, alguna compañera espiritual, usted que tiene su esposo, su esposa cristiano o cristiana, sería muy lindo ejercicio acercarse y preguntar ¿cómo me estás viendo? ¿Qué avances he tenido? ¿Consideras que he estado creciendo últimamente? Porque si no hay un examen, si no hay un análisis de cuánto nosotros hemos ido creciendo, si no medimos nuestro crecimiento, entonces usted ni siquiera sabe por dónde va. Entonces es importante, tal vez si no tienes en casa alguien que te pueda ayudar con eso, puedas encontrar en el contexto de la iglesia alguien que te conozca y que pueda también ayudarte a evaluar tu vida espiritual. Es muy importante, porque nosotros mismos no nos vemos, escúcheme bien, nuestros defectos, nuestras limitaciones. A veces, y con mucha dificultad reconocemos algunas, pero necesitamos que alguien nos ayude. Y ese sería un buen ejercicio y muy lindo que nos va a edificar a nosotros mucho y que nos va a presentar sencillos, humildes delante de la gente como debemos ser. No debemos ser orgullosos, prepotentes y pensar que todos lo sabemos y que no necesitamos de nadie. Porque recuerde que la analogía por excelencia de la iglesia, o con la cual se ilustra la vida de la iglesia, es la de un cuerpo que está compuesto por muchos miembros y que cada miembro no sirve o no funciona para sí mismo, sino para los demás. O sea, cada miembro es edificado por los otros miembros. Entonces, quiero animarle a que haga ese ejercicio. Pregunte en casa si tiene alguien. Y si no, pues usted puede buscar un compañero, una compañera espiritual que le pueda ayudar a ver, que le pueda ayudar a medir su crecimiento espiritual. Yo sé que va a ser algo muy edificante que le va a ayudar mucho. Vamos a la palabra en esta mañana, porque el apóstol Pablo nos sigue retando a través de esta carta, de la primera carta a los Corintios, y el motivo por el cual el apóstol Pablo nos reta el día de hoy es porque muchas veces no revisamos con quién estamos conversando. No revisamos con quién compartimos información, de quién recibimos información. Entonces, esto había sido un problema en la iglesia de los Corintios, porque habían estado hablando con personas que les estaban influenciando negativamente, que estaban truncando el propósito de Dios, el crecimiento en sus vidas espirituales. Y el apóstol Pablo dice: deténganse allí. La consecuencia que están viviendo ahora se debe a que ustedes no revisan
sus conversaciones. Y les dice en el versículo 33 del capítulo 15, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay otra versión, la nueva traducción viviente, que dice o traduce ese texto de la siguiente manera. Dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces necesitamos compañías, necesitamos conversaciones que nos edifiquen. Por eso nuestro reto el día de hoy, y el reto que yo encuentro que el apóstol Pablo nos hace aquí, es que nosotros cuidemos con quién estamos conversando. Conversamos de muchas cosas y con muchas personas, pero hay personas realmente con quien con quien tenemos conversaciones, personas a quien nos acercamos, y personas que influyen en nuestra fe, influyen en nuestra vida, y muchas veces no revisamos realmente lo que estamos aceptando como verdad, y eso le estaba pasando a los creyentes en la iglesia de los Corintios. Por eso el apóstol reta a los creyentes a que revisen sus conversaciones. Revisa, cuídate de con quién estás conversando. No es que vamos a evitar hablar con las personas, pero yo encuentro que el sentido que el apóstol Pablo, el sentido del consejo del apóstol Pablo es: no le recibas conocimiento e información a cualquiera. Eso no quiere decir que uno no puede hablar con la gente. Uno debe hablar con las personas, pero escucha con mucha atención. Hablar con alguien no significa que yo estoy recibiendo todo lo que esa persona me dice. Estoy oyendo lo que esa persona dice para descubrir qué hay en el corazón de ellos. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que quiero que miremos este versículo en las Escrituras. Tome su Biblia en el capítulo 15, versículo 33 de la carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo dice: no erréis. Wow, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, dice Pablo. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas. Usted puede tener todas las costumbres correctas. De hecho, esa es una de las amonestaciones que le hacemos a nuestros hijos. Nosotros nos preocupamos por formar a nuestros hijos, por darles principios a nuestros hijos, principios espirituales, principios morales, para que ellos se comporten de una manera correcta, se conduzcan de la mejor manera. Pero a veces esas costumbres son corrompidas. Esas buenas costumbres que le damos nosotros a nuestros hijos son corrompidas. Son corrompidas precisamente por las malas compañías. Entonces nosotros siempre estamos evitando o tratando de evitar a nuestros hijos, le estamos advirtiendo de que tengan cuidado, de que no se reúnan, que no se junten con determinadas personas, pero el propósito con el cual nosotros les decimos que no se junten, que no se acerquen a determinadas personas, no es porque ellos son superiores, no es porque ellos tienen que creerse mejores que nadie, simple y sencillamente para que se cuiden de las costumbres y de la forma de vivir que tienen otros, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice el proverbio dice que el que anda con sabios se hará sabio, pero el que anda con necios será quebrantado. Y eso nosotros lo hacemos a nuestros hijos, le aconsejamos a nuestros hijos constantemente. Tengan mucho cuidado con quién andan, no importa qué edad tengan. Desde pequeñitos comenzamos a enseñarles. En la adolescencia se hace como más fuerte el consejo, ¿verdad? Y no importa cuánta edad tengan, siempre estamos diciéndole: hijo, ten cuidado con quién te juntas, con quién hablas,
con quién andas, con quién conversas. Ten mucho cuidado, porque hay un poder, escúchame, hay un poder en las relaciones, hay un poder. Y muchas veces, pues lo que no hacemos es preparar realmente a nuestros hijos y queremos evitarle que se reúnan con determinadas personas, porque a veces el carácter de las demás personas o de ciertas personas es tan influyente, es tan poderoso, que termina corrompiendo y convenciendo a nuestros hijos de cosas que son perjudiciales para ellos. Ahora bien, el apóstol Pablo escribe, y recuerden en el capítulo 15, el apóstol Pablo está explicando a la iglesia el tema de la resurrección de los muertos, una doctrina fundamental para nosotros, porque dice el apóstol Pablo, si se debilita el fundamento, si se debilita la doctrina, entonces los creyentes terminaremos apartados de la fe o creyendo cualquier cosa, y a la postre nos engañaremos a nosotros mismos, porque estaremos creyendo cosas inciertas, cosas que no son ciertas. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 15 se toma su tiempo, y es un capítulo bastante extenso, porque él quiere dejar claro muchas cosas acerca del tema de la resurrección. Comienza con la resurrección de Cristo. O sea, Pablo dice, Cristo resucitó de los muertos, porque habían algunos que no estaban creyendo que Cristo había resucitado de los muertos. Y Pablo afirma esto y da las pruebas, las evidencias de la resurrección de Cristo. Luego habla de la resurrección de los creyentes. O sea, cómo la resurrección de Cristo aplica o cómo se configura en un modelo para nosotros. Así como Cristo resucitó, así nosotros también vamos a resucitar, porque es la promesa de Dios. Ahora, si los muertos no resucitan, dice Pablo, porque algunos ya estaban creyendo eso, dice Pablo, entonces tampoco Cristo resucitó, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros tampoco vamos a resucitar. Entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos dicho que Cristo resucitó de los muertos y que nosotros también resucitaremos algún día. Pero si esto no es verdad, entonces la fe de ustedes ha sido vana, dijo Pablo. Ahora, en el versículo 33 apunta a la razón del por qué este debilitamiento en la fe de los creyentes. Y Pablo dice, ese debilitamiento se debe a las malas conversaciones. Ustedes han estado reuniéndose, ustedes han estado hablando con personas que no tienen la misma doctrina, que no tienen la misma fe. Entonces estas personas ya han dicho o están diciendo, enseñando de una manera tan persuasiva, tan convincente, que no hay resurrección de muertos. Y por eso esa conversación ha influenciado tanto su vida, que ustedes han terminado creyendo eso. Ahora, esas conversaciones habían afectado a los creyentes, le habían afectado, le habían debilitado su fe. Mira el poder. Yo conozco tantas personas que están bien en la iglesia, que tienen una vida sólida en su comunión con Dios, en su servicio a la iglesia, y terminan acercándose a personas que no comulgan, que no tienen la misma fe, que no tienen la misma vida de servicio, de entrega. Y a veces estos creyentes santos, consagrados, no están firmes en sus convicciones y terminan siendo debilitados. Se dejan influenciar por el mal, se dejan influenciar por las malas conversaciones, por personas que tienen una fe diferente. Y realmente me da tanta tristeza ver que sí creen, o sea, tienen una facilidad para creer al que está equivocado. Ni siquiera me entristece que no me crean a mí. Bueno, si no me creen a mí, pero no creen la palabra de Dios. No creen la palabra, no creen la doctrina de Dios. Entonces terminan cambiando de doctrina. Ahora, yo
no puedo juzgar a nadie, pero esto es una realidad que está sucediendo. Y no podemos evitarlo. No podemos evitar que personas inescrupulosas, personas orgullosas, prepotentes, que supuestamente son hijos de Dios, supuestamente son cristianos, no podemos evitar que estas personas se acerquen con la intención de apartar a los santos de la fe. Es algo que realmente nos indigna muchas veces, porque hacer un discípulo cuesta mucho, estoy hablando humanamente. Ahora, esto también lo sintió Pablo muchas veces, cuando vio que los creyentes a quienes él había ganado, a quienes él había formado, otras personas terminaron confundiéndolas y apartándolas de la iglesia. El apóstol Pablo dice, tengan cuidado con esas personas con quien ustedes han estado hablando, porque realmente Dios está en el trono, su doctrina permanece estable, pero el problema realmente ocurre en el corazón de los creyentes que no tienen una fe sólida. Y cuando no se tiene una fe sólida, una conversación con alguien, con una persona que tiene una fe corrompida, una conversación con ella puede también corromper su propia fe. Ahora, hay un consejo que Juan da en el capítulo, en la segunda carta, y por favor tome su Biblia y lea conmigo ese texto. Segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo, tiene un solo capítulo, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Wow, escucha. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo. Jesús habló de la resurrección, hablando del tema de la resurrección. Jesús habló de la resurrección y Jesús también habló de la resurrección de Él, por supuesto, y de la resurrección de los santos. Ahora, lea por favor en el versículo 10 de esta segunda carta de Juan. En el versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. ¿Qué quería Juan? Quería proteger a los creyentes. Y en cierto momento, los creyentes tal vez pueden tener madurez, conocimiento, pero hay personas con las que tú conversas y no las vas a convencer de lo contrario. Así que esa es una conversación que no edifica. Así que si hay una persona que tiene dice aquí, una doctrina diferente, si no tiene mi misma doctrina, y vamos a entrar a discutir sobre temas doctrinales, eso no edifica. Eso no va a dejar ningún ganador. Pablo dice, no tenemos la costumbre de estar discutiendo, porque la palabra de Dios no es para discutirla. Si alguien viene a ti, dice Juan, y no trae esta doctrina, no lo recibas sencillamente, porque esa es una conversación que no va a ir a ningún lado. O sea, a mí nadie me va a mover de mi forma de creer. Yo creo la Escritura. Nadie me va a mover de mi forma de creer. El Espíritu Santo me da convicción a mí de que yo soy hijo de Dios. El Espíritu Santo me da convicción de eso. Nadie me va a mover de mi forma de creer, así que a mí no me va a hacer bien ni me va a edificar ponerme a discutir con alguien de la doctrina, queriendo convencerlo a él. No. Entonces esa es una conversación que yo debo evitar. Tener amistad, ser amable con las personas, sí, claro,
pero no me voy a poner a tener una conversación que no, ni me va a edificar a mí, ni va a edificar a las demás personas. Porque ese tema de confrontación terminan en discusiones, alterando los ánimos y rompiendo las relaciones. Entonces yo puedo inclusive hasta tener un acercamiento hasta cierto punto, cierta amistad con alguien, aunque crea otra cosa, sin discutir sobre las cosas que a mí no me va a convencer, ni yo le voy a convencer tampoco. Así que no vamos a hablar de ese tema de una manera muy gentil, de una manera muy honesta, amable, abordar ese tipo de temas. ¿Qué dice Juan? Quiero que enfatice ese texto. Segunda carta del apóstol Juan, versículos 9 y 10. En el versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido siquiera. ¿Por qué? Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Así que esta es una amonestación que nos dan los apóstoles, tanto Pablo como Juan, de que tengamos cuidado con las personas con quien estamos conversando. Hay personas que se acercan para desanimarte, para desviarte de la fe, para desviarte de Dios, para desviarte de tu comunión. Otros se acercarán para que te apartes de la iglesia. Otros se acercarán para que te apartes de tu líder, de tus líderes. Otros se acercarán para proponerte que creas como ellos. Pues si ya tú estás creyendo, y yo siempre me pregunto, bueno, este tipo de personas, el Señor nos mandó a nosotros fue a ser discípulos. Es decir, yo siempre le digo a la gente, hable, o sea, ya yo soy un hombre cristiano, yo tengo una fe sólida, yo soy hijo de Dios, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo me lo declaran, no porque un hombre me lo declara. Entonces yo quiero invitarte, le digo yo a la gente cuando viene a tratar de convencerme de cosas que no lo dice la Biblia. Tratan como de ganarme, de que yo me convierta, ¿no? Me convierta a otras doctrinas. Mira, o sea, Dios nos mandó fue a ser discípulos. Ahora el tiempo que estás invirtiendo, tratando de convencerme de algo que no vas a lograr, pues inviértelo predicándole a otro. O sea, gana a alguien, a ese borracho, esa persona que está consumida por la droga, esa persona que está entregada a la brujería, la hechicería, esa persona que está bajo el poder del maligno, que está cautivo por las tinieblas. Ve y libéralo, ve y sálvale, predícale, ayúdale, levántale, ayúdale a tener una relación con Cristo. Eso es lo que yo invito a la gente que quiere venir a convencerme, esas malas conversaciones. Quiero aclarar algo. Estas malas conversaciones habían debilitado la fe de los creyentes. Pablo dice, tengan cuidado con quién están hablando. Ten cuidado con quién hablas, porque lo que está en juego es tu salvación. Tu salvación. Las intenciones de las personas no van a permanecer ocultas para siempre. Hay personas que se acercan aparentando una amistad, un interés, pero después sus intenciones se descubren. Está alerta. Te quieren apartar de tu comunión con Dios. Te quieren apartar de tu comunión con la palabra. Te quieren apartar de tu comunión con la iglesia. ¿Por qué las personas se toman el tiempo para buscar y apartar a los creyentes de la fe? ¿Por qué tuvieron que esperar que fueran creyentes para ir a predicarles? O sea, eso es algo muy sospechoso. Entonces, esto me lleva a mí a examinar con quién estoy hablando, qué tipo de cosas, de programas estoy recibiendo. Y esto no solamente es con quién hablo físicamente, qué tipo de cosas estás viendo en la internet, qué tipo de predicadores estás siguiendo. Porque hoy podemos hoy podemos asistir a una iglesia y seguir a cualquier tipo de predicador,
por la internet. Ten cuidado, ten cuidado. Dios te puso en una iglesia. Dios te puso al cuidado de un líder, de un pastor. Sé humilde y permanece allí donde Dios te puso. Sé leal y sirve en el ministerio en el cual Dios te puso. Sé leal a tu pastor, a tu pastora. Sé leal a tu iglesia. Sé leal. Sé leal a Dios, a su palabra. Así que estas personas en Corinto, estos falsos maestros, se habían acercado a los creyentes para separarlos del liderazgo de Pablo, del liderazgo de la iglesia. Y ya lo estaban alcanzando, ya lo estaban logrando. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les amonesta. Esto a nosotros nos reta el día de hoy. Yo le pregunto a usted, ¿a quién usted está escuchando? ¿Te has apartado de Dios? ¿Te has estado apartando de tus líderes? ¿Te has apartado de la comunión de la iglesia? ¿Qué es lo que te ha apartado? ¿Quién se acercó a ti? ¿Qué información has recibido? ¿Qué conversaciones has tenido? Recuerda con quién conversó Eva, ¿verdad? Eva conversó con el mismo enemigo y ni siquiera lo había identificado. Y ese enemigo terminó apartándola de la voluntad de Dios. ¿Y quiénes fueron los perjudicados? Ellos. Porque ¿quiénes fueron expulsados del paraíso, del Edén? Adán y Eva. ¿La comunión de quién se quebrantó? La comunión de ellos con Dios. Y comenzaron a haber problemas entre ellos. El único perjudicado vas a ser tú. Si te pones a estar escuchando conversaciones, predicadores, inclusive tengo que decirlo, predicadores que hoy no buscan la unidad del cuerpo, sino que buscan es arrastrar o llamar personas para sus propios ministerios. Yo no estoy interesado en que las personas me sigan a mí. Estoy interesado en que las personas sigan a Cristo. Estoy interesado en que los creyentes permanezcan en el lugar en el cual Dios los llamó. Estoy interesado en que los creyentes den fruto en el lugar donde Dios los puso. En esa iglesia donde Dios te puso, da fruto. Bajo la cobertura de ese ministro, de ese pastor en el cual Dios te puso, da fruto allí. Sirve allí con un corazón leal, con un corazón honesto, con un corazón apasionado, porque el beneficiado vas a ser tú. Tú mismo vas a ser el beneficiado si te apartas y a seguir a otro líder, a congregarte en otra iglesia. El perjudicado vas a ser tú mismo. ¿Recuerdas lo que le pasó a Noemí y a su esposo Elimelech en el libro de Ruth? ¿Qué hicieron ellos? Estaban atravesando un momento de dificultad. ¿Quién sabe quién les habrá hablado? ¿Quién los habrá seducido para que se fueran para los campos de Moab? Y dice la Biblia que dejaron todo lo que tenían allí y se fueron a vivir en los campos de Moab. Porque se movieron del lugar donde Dios los puso. Dios les había dado su heredad allí en Belén. Casa de pan significa Belén. Dios los había puesto allí. ¿Y qué hicieron ellos? Se mudaron. ¿Quién los invitó? No sé a quién habrán escuchado, pero alguien escucharon hablar belleza, hermosura de los campos de Moab. Allá en los campos de Moab sí hay pan. Allá en los campos de Moab sí hay prosperidad. Allá en los campos de Moab a la gente sí le va bien. Y se mudaron para allá. Y luego de un tiempo, ¿qué pasó? Murió Elimelech. Así que Noemí quedó viuda. Y sus dos hijos varones, Malón y Kelión, también murieron. Así que quedó la mujer sola. Cuando se devolvía, después
de un suceso con sus nueras. Se devolvió con Ruth. Las personas en Belén, al verla, la reconocieron y le dijeron: ¡wow! Viene Noemí, bienvenida Noemí. Noemí significa placentera, eso es lo que significa el nombre Noemí. Y Noemí dijo: no me llamen placentera, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque yo salí con las manos llenas y el Señor Todopoderoso me hizo volver con las manos vacías. ¿Quién dijo que Dios le había hecho volver con las manos vacías? Fueron sus malas decisiones, por salirse de donde Dios le había puesto. Y yo conozco muchas personas así, muchas personas que hoy están en los campos de Moab, sufriendo la soledad, sufriendo la necesidad. Muchos con ganas de volver, tal vez no se atreven a volver por la pena. Pero haga lo que hizo Noemí, vuelva y enfrente. Porque allí Dios volvió a bendecir a Noemí y Dios le devolvió el placer, le dio un nieto. Y ese hombre, y a través de ese nieto, recuperó toda la herencia de Dios para ella, para su familia. Lo que Dios te ha dado. Y le hablo a alguien esta mañana que se ha apartado del lugar en el cual Dios le puso. Vuelva, porque tu herencia está ahí. Tu herencia está ahí, lista para ser entregada. Tengan cuidado con las malas conversaciones, personas inescrupulosas que quieren apartarte de la fe y apartarte del lugar en el cual Dios te ha establecido. Finalizamos esta mañana recordando el reto. El reto es: ten cuidado con tus conversaciones. Cuida tus conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si está dispuesta a aceptar este reto en el día de hoy, entonces usted en esta mañana ore conmigo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Es una espada de doble filo. Señor, en esta mañana te pedimos que nos perdones. Dígale al Padre en esta mañana: Señor, si yo he estado escuchando, si yo me he estado, Señor, dejando apartar de la comunión contigo, de la comunión con la iglesia. Padre, perdóname. Aquellos que ya están en los campos de Moab, aquellos que ya están apartados, oren esta mañana, dígale: Padre, perdóname, porque tal vez no me ha ido como yo pensé, pero hoy vuelvo a ti, Señor, para volver, para retornar al lugar y al liderazgo bajo el cual tú me pusiste, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por tu pueblo en esta hora. Oro por todos aquellos que, conectados con este tiempo, Señor, sienten que tú hablaste sus corazones. Te pido que les ayudes. Te pido que les des fuerza, que les des ánimo, que les des discernimiento para que ellos puedan estar alerta, Señor. Porque tenemos un enemigo espiritual que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te pido que guardes a tu pueblo. Que guardes a tu pueblo y que tu pueblo tome decisiones correctas en este día. Porque hay personas que quieren seducirles para sacarlos, Señor, del lugar en el cual tú le has puesto. Para sacarlos de la herencia, Señor, de la heredad en la cual tú le has establecido. Te pido que los guardes, que los bendigas y que hoy sea un día de victoria para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Y recuerde la amonestación de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que el reto de hoy es: cuida tus conversaciones. Cuide sus conversaciones. Que el Señor le bendiga poderosamente.